Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias. ¿Crees en las casualidades? ¿O piensas que más allá de eso existen entidades que te colocaron en el lugar y en el instante preciso para que ocurriera aquel suceso extraordinario e inexplicable de tu vida? Te estamos leyendo. Sin más, ponte cómodo o cómoda, que estás por sumergirte en el misterio y el terror de Ángeles en la Oscuridad. Una vez salimos temprano de la secundaria, tu tío Pepe y yo. Tu abuelita nos pidió que la acompañáramos al panteón a visitar la tumba de un hermano que había fallecido. Salimos como a las 4 de la tarde de la escuela y nos fuimos al panteón. Entramos por un único lugar por el que sabíamos llegar a la tumba. Llegamos y la arreglamos. Rezamos un poco y mi mamá nos dijo que ya era tarde, que mejor ya nos fuéramos porque si no iban a cerrar. Nos fuimos y cuando llegamos a la entrada nos dimos cuenta que ya la habían cerrado. Tu abuelita se espantó porque desconocía si el panteón contaba con otra salida. De repente apareció una señora. Nos preguntó qué hacíamos ahí. Hablamos con ella y se ofreció a llevarnos a otra salida. La señora iba platicando con tu abuelita y tu tío y yo íbamos atrás de ellas. Ella nos iba platicando las historias de las personas que estaban enterradas en el panteón y de cómo habían fallecido. Nosotros escuchábamos atentamente a la señora y con un poco de curiosidad volteamos a verla. Nuestra impresión fue grande cuando vimos que la señora iba flotando. No se notaba su andar. Volteamos a vernos y no dijimos nada, porque sabíamos que mi mamá se asustaría mucho. Cuando llegamos a la salida, nos indicó dónde debíamos seguir caminando, y cuando volteamos a darle las gracias, la señora ya no estaba. Apenas hace poco tiempo, mi mamá dijo que también ella vio cómo flotaba la señora, pero que tampoco nos dijo nada, porque nos íbamos a espantar. Un día, en la noche del 1 de noviembre, comenzamos a contar historias metafísicas, cosas que en la realidad suenan ficticias, pero que sin embargo a muchos nos han sucedido. Iniciamos al azar y tocó el turno a mi madre. Ella, muy interesada en el tema, se trajo a la mente una de sus mejores historias. Una madrugada, al levantarme para despedir en la puerta a su padre, como comúnmente lo hacía todos los días, salí de la recámara y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. A pesar de ello, me dirigí a la cocina para entibiarle un té y prepararle un lunch. De pronto, sentí claramente un cuerpo detrás de mí, algo como si fuera una pared, y no podía retroceder ni voltear. Quise gritar y mi cuerpo no reaccionaba. Eso duró solo unos segundos, y cuando su padre me habló para avisarme que ya era hora, que ya se le había hecho tarde, presurosa y espantada, le dije lo que me acababa de suceder. Él comentó que esas cosas no existían y que todo eso era provocado en ocasiones por el cansancio de nuestro cuerpo. Acudí a acompañarlo a la puerta, pero después no me van a creer lo que sucedió. Al cerrar la puerta de la calle y cruzar el patio, volví a sentir ese escalofrío. Y al ir a la mitad del patio, oí claramente cómo alguien se quejaba.
un quejido que no puedo explicarles, fuerte, triste, el llamado chillido del muerto. Lo único que se me ocurrió hacer fue correr, no voltear hacia atrás y meterme pronto a la casa. Desde ahí, creo que sí existe otra vida distinta a la de nosotros, que existen otras dimensiones y que tal vez nosotros somos los que nos metemos en su espacio y que ellos posiblemente también se sientan temerosos de nuestra presencia. Todos los presentes nos quedamos perplejos ante la historia narrada. Mudos e indecisos, decidimos cambiar de tema y entonces contamos algunos chistes. Esta historia me la contó mi abuela que vive en Guanajuato, en un pueblito llamado Santa Cruz de Gamboa. Ella dice que hace ya mucho tiempo se enteró de un suceso que a muchos dejó con la boca abierta y con las puertas cerradas. Cuenta que ella tenía como 12 años y que por aquellos tiempos corría el rumor de que había una bruja. Esta era una joven que salía por las noches, que llamaba la atención por sus hermosos ojos y por sus facciones finas. Sin embargo, nadie se atrevía a hablarle por ningún motivo. Pasó el tiempo y un día un hombre llegó corriendo a la iglesia del pueblo. Llamó al padre y le pidió que por favor saliera a confesar a una joven mujer que estaba a punto de morir. Pero antes de que el padre saliera, el hombre le advirtió que la mujer era la que todos llamaban bruja. No importándole esto al padre, fue con ella. Al llegar a su casa, una vecina le hizo entrar rápidamente y el padre pudo notar que era una casa muy antigua y que en ella se sentía un ambiente de tristeza y melancolía. Al llegar a la recámara, vio a la joven muy demacrada y apenas acabó de confesarla, murió. Al día siguiente, el padre, al buscar su misal, se dio cuenta de que lo había olvidado en la casa de la joven. Así que en la tarde decidió pasar por él. Al tocar la puerta salió el dueño de la casa, un anciano que dijo llamarse Don Melquiades. El padre le preguntó que si de casualidad no había encontrado su misal, pues lo había olvidado la noche pasada al confesar a aquella alma necesitada. Don Melquiades, muy asombrado, le dijo al padre que a qué se refería, pues ahí solo vivía él desde hace mucho tiempo. El padre, incrédulo, le pidió que si lo dejaba pasar a ver para cerciorarse. Don Melquiades accedió. El siervo de Dios se sorprendió al ver que efectivamente era la casa en la que había estado hacía una noche, pero que el inmobiliario era diferente y por más que buscó, no halló su misal. Pero al pasar por una habitación miró un cuadro antiguo colgado en una pared con el retrato de aquella muchacha, de ojos tristes, a la que había confesado la noche anterior. Inmediatamente le preguntó a don Melquiades que si él era algo de la joven. Melquiades le dijo que esa joven era su tía y que tenía muchos años de haber muerto, debido a que ésta salía todas las noches a buscar a su novio que había desaparecido misteriosamente, y que por esta razón había muerto de pulmonía, tan repentinamente que no había tenido tiempo de confesarse. Esta es la historia que me contó mi abuela Pera, y algunos todavía dicen que por las noches se ve caminar a una hermosa joven buscando algo.
Esta es una historia que me contó mi hermana de 9 años de edad. Le ocurrió a ella hace alrededor de 1 año. En la noche estaba en el jardín con Neko, nuestro gato, y de repente salieron unos como fantasmas del árbol. Eran 4, 2 eran altos y 2 chicos. Se veían azules y flotaban como si no tuvieran piernas, porque traían una especie de capa que los tapaba. Tenían una cabeza extraña, con forma de triángulo, como las que luego les ponen a los extraterrestres. Salieron despacio del árbol y me siguieron. Me fui corriendo a la cocina y también corrió Neko. Los fantasmas nada más me siguieron hasta salir del pasto. Luego se regresaron al árbol. Estaba bien asustada. Después fui al jardín a apagar las luces y ya no vi a nadie. ¿Quién sabe qué eran? Como fantasmas o extraterrestres, o qué sé yo. Pero salieron una vez y ya no los he vuelto a ver. Por cierto, el otro día, como un mes después, estaba en el mismo jardín de noche y del árbol salió, pero ahora una señora regordeta. La señora nada más me vio y dijo algo que escuché muy quedito. Después regresó y volvió a meterse al árbol. No me acuerdo qué dijo. Fue como el nombre de una persona que había robado algo, porque dijo el nombre de alguien. Y luego dijo, robó a, y se fue. No sabemos hasta ahora qué fue lo que mi hermana vio en esas ocasiones. Pienso que podríamos tener un portal, o quizá ser entidades de la naturaleza. ¿Sigues ahí? No olvides mandarnos tus historias a Instagram o nuestro correo, que te dejaremos en la descripción de este video. Sirve más café a tu taza. Cierra bien puertas y ventanas. Continuamos con más misterio de Ángeles en la oscuridad. Bueno, es difícil escribir algo sobre lo cual uno no está realmente seguro de qué sucedió, pero en fin, ya que esta historia me la han contado desde que era pequeño, supongo que algo debe tener de cierta. Todo comienza cuando mis padres y mis abuelos maternos deciden hacer un viaje a Veracruz, debido a las vacaciones de verano. Como es común, hacía mal tiempo en ese sitio, pero mis padres consideraron que eso no era impedimento para pasarla bien. No contaban con el que el clima no me sentaría nada bien y me enfermé. Me dio fiebre, de esas que recuerdas aún de grande por lo intensa que fue. En un lugar lejos de casa y con un niño enfermo, es difícil tomar decisiones. Mis padres no sabían qué hacer. Intentaron remedios caseros, pastillas conocidas, etc. Nada funcionaba, así que decidieron llevarme con un doctor lo antes posible. Cabe mencionar que el lugar que visitábamos era un lugar demasiado lejos del pueblo y en general lejos de toda civilización. Por lo que entonces, a esas horas de la madrugada, 3 de la mañana, era difícil encontrar transporte para encontrar al médico más cercano, según la dueña del lugar donde nos hospedábamos. Por lo tanto, buscaron a alguien que nos ayudara.
La casera les dijo a mis padres que siguieran un camino que había hasta llegar con un señor que tenía una camioneta y que él nos ayudaría si le decíamos que íbamos de su parte. Entonces, mis padres siguieron las instrucciones. Nerviosos y sin conocer el lugar, se extraviaron y llegaron a un lugar diferente al que les dijeron. Sin embargo, decidieron probar suerte e intentar pedir ayuda en ese nuevo sitio. Tocaron una puerta y abrió una señora joven y muy hermosa, según cuenta mi papá, e inmediatamente les dijo que pasáramos. La señora se dio cuenta de mi estado y le dijo a mi madre que ella no nos podía llevar, pero que yo me tomara un té que tenía y que regresáramos por el camino. Mi madre me dio el té por la desesperación e inmediatamente se empezaron a notar los cambios en mi salud, lo cual dejó impactados a mis padres. Alterada, la señora insistió en que deberíamos de abandonar de inmediato el lugar. Mis padres decidieron irse y regresar. Llegando al lugar del hospedaje, mi madre le contó a la dueña lo que había sucedido, pero nadie le creyó porque dijeron que ahí nadie habitaba desde hace mucho tiempo y que incluso esa casa la habían derrumbado hace varios años. Como verán, no todas las leyendas son de espíritus malignos, pero todas encierran un misterio. Esta historia data de comienzos del siglo antepasado. Ha pasado de boca en boca, de mi abuela a mi madre, y de mi madre y mi nana a mí, generación tras generación hasta nuestros días. En el pueblo de Momoxpan, Puebla, había un hacendado prominente, felizmente casado y con su primer hijo en camino. Por esos días el hacendado tomó unas tierras como pago por un préstamo que su padre había extendido hacia varios años atrás. Esto provocó el odio de las personas a las que les retiró las hectáreas. Unas semanas después, su esposa llevaba varias horas tratando de dar a luz, pero no conseguía hacerlo. El hacendado, desesperado, salió a caballo en búsqueda de un médico al poblado más cercano. Decidió partir sin compañía, mientras mandaba a su séquito en busca de otro médico. Fuera de sus tierras, sus enemigos llevaban varios días tratando de toparlo para quitarle la vida. Esa noche, cuando lo vieron salir, rodearon la vereda para desvivirlo más adelante. Él se sintió observado y presintió que lo estaban siguiendo, por lo que comenzó a recitar una oración con mucha fe, diciendo: «Ánimas benditas, amigas mías, acompáñenme, ayúdenme, protéjanme. Ánimas benditas, amigas mías, acompáñenme, ayúdenme, protéjanme. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ve conmigo a todas partes y nunca solo me dejes». Cuando pasó por el punto donde lo pensaban ajusticiar, sus enemigos se sorprendieron al verlo acompañado por un numeroso, exagerado de acompañantes, siendo que metros atrás iba solo. Gracias a su fe en las ánimas benditas y a la ayuda de Dios, pudo regresar a casa sano y salvo, y con el médico que trajo al mundo a su primogénito. Días después llegó a sus oídos el rumor de que llevaban ya varios días que lo esperaban para dañarlo, pero no lo habían podido hacer porque siempre salía acompañado de muchísima gente. Así es como siempre le tuve infinita devoción a las ánimas benditas,
y la compartió de generación en generación. Yo soy originario de Santiago Tuxtla, Veracruz. Mi familia arribó a este sitio hace más de 500 años con la llegada de los españoles a México. Después de varias generaciones, nació mi abuelo, don Pablo Castellanos, quien al cumplir los 17 años de edad contrajo matrimonio con mi abuela, doña Esther Ruiz Seco. Una vez juntos, decidieron comprar un terreno junto a la catedral y construyeron su casa sobre la que alguna vez fue el cementerio de Santiago Tuxtla. Mi abuela fue una mujer con ciertos dones, muy perceptiva de su entorno. Recuerdo que siempre nos decía que ella fallecería el día 2 de octubre. Y justo ese día, pero hace 7 años, ella partió. Una de sus experiencias más frecuentes y más extrañas era la de platicar con un niño que iba y venía cada vez que algo le inquietaba. El niño llegaba de repente y mi abuela, sin preguntar la razón de sus aflicciones, lo consolaba. Le daba un vaso de agua y unos centavos para que se comprara una penca en la panadería. Después de algún tiempo, mi abuela comenzó a mencionar al niño como si todos lo conocieran. Y fue entonces que se dio cuenta de que ninguno de nosotros le había visto jamás. El niño desapareció algún tiempo, como casi siempre lo hacía. Y mi abuela comenzó a olvidarse de él y de por qué nadie lo había visto más que ella. Un domingo, el día de Todos los Santos, mi abuela estaba en el patio, como a eso de las 7, dándoles de comer a las gallinas, cuando notó en la penumbra que alguien había salido del cuarto de mi tío Bulmaro. Buscó a mi tío Bulmaro y le preguntó si había sido él, pero mi tío no había estado dentro de la casa en horas. Una semana después, mi tío se cayó de su caballo y quedó loco. 4 meses después de este suceso, un miércoles cotidiano, mi abuela estaba en la farmacia haciendo cuentas, cuando apareció el susodicho niño. Mi abuela, esta vez intranquila, lo miró. Y sin que ella tuviese que decir nada, el niño le dijo: Así que te has dado cuenta, pensé que nunca lo harías. Y sin decir más, desapareció. Mi tío, para entonces, había empeorado y ya era conocido como Buma, el loco comelón, porque desde su accidente no paraba de comer, ya que no se acordaba que ya había comido con anterioridad. Mi abuela hizo lo posible para curar a mi tío, pero nada resultaba, hasta que por fin, la tarde del 23 de julio de 1958, el niño reapareció y mi abuela le preguntó quién era. Después de unos instantes, el niño se le acercó y le dijo: Yo soy el que tú estás esperando. Y mi abuela, con una de sus tradicionales corazonadas, le pidió que ayudara a mi tío. Pasaron 4 meses y mi tío seguía igual, pero una mañana, cuando ya mi abuela había perdido las esperanzas, mi tío recobró la buena cabeza y hasta la fecha sigue cuerdo. Fue hasta ese momento que mi abuela le platicó a su familia su experiencia. Dice que cuando platicó con el niño, tuvo la sensación de que él era un ángel que guardaba las penas de los hombres. Hasta la fecha, la gente dice que mi casa tiene espíritus chocarreros. Dice también
que ésta tiene poderes benditos que ayudan a que la gente se cure. Yo no creo nada de esto, pero lo que sí puedo decir es que varias de las personas que he llevado a mi casa no duermen por las noches. Dicen que sueñan con gente desconocida que les piden ayuda. Corría la década de 1960 en México. Mis padres comentaban que en aquellos tiempos se conseguía vivir razonablemente bien. La economía mexicana atravesaba por buen tiempo y se comenzaba a notar un cambio considerable en el desarrollo del país, sobre todo en la Ciudad de México. Tiempo después observarían que casi al final de aquella década y principios de la siguiente, en el país se dejaría ver un ocaso que muchos temían que fuera eterno. Mi padre, que en aquellos años vivía en Papantla, Veracruz, recuerda con nostalgia la primera vez que dejó a su madre para ir a buscar un lugar donde estudiar en el puerto de Veracruz. Había cumplido apenas los 15 años de edad y por las condiciones de la familia decidió buscar su propia suerte. Una vez instalado en el puerto de Veracruz, mi padre consiguió estudiar en una escuela pública. Logró obtener un trabajo honrado que le permitió ganarse algún dinero por las tardes y hasta pudo hacerse de un pequeño lugar donde vivir. Atónita por cómo su hijo había logrado abrirse paso entre la penumbra que le pintaba la vida, mi abuela constantemente recuerda haber sentido la necesidad de construir un pequeño altar en el que había colocado, entre otros santos, a San Judas Tadeo. Ella creía que la buena suerte de su hijo pronto podía cambiar e incluso sufrir algún tipo de daño en ese cambio. Así, mi abuela asistía cada tarde puntualmente a misa en Papantla para pedir por su hijo Jaime. Quizá fue la inseguridad por la que comenzaba a atravesar el país con las manifestaciones estudiantiles de 1968, los agresivos cambios de clima que se originaban en el Golfo de México, o simplemente el sentimiento que como madre tenía mi abuela. Por decisión propia, cada mes comenzó a visitar a mi padre. Sin embargo, hubo una temporada por la década de 1970 en la que por la economía, mi abuela suspendió sus viajes mensuales al puerto de Veracruz. Debido a la falta de teléfono, el único medio de comunicación era la carta. Así, ante la falta de comunicación, mi abuela comenzó a tener diversas pesadillas en las que veía claramente que su hijo se marchaba a la Ciudad de México para hacer su vida y dejaba de verlo para el resto de sus días. Ante tales pesadillas en comunicación real con su hijo, mi abuela contaba al padre de la iglesia, donde comúnmente asistía a rezar, lo que entre sueños vivía. Así también a dos grandes amigas que tenía, Berta y Lupe. Lo sorprendente habría de suceder después de 5 meses de haber dejado de visitar a su hijo y de no haber recibido carta alguna. Una noche después de misa, cuando se dirigía de regreso a su casa y debido a una intensa lluvia, debió desviar el camino que constantemente tomaba. A solo 2 cuadras de la iglesia se encontró un puesto ambulante de objetos religiosos en el que se detuvo por unos instantes para esperar que la precipitación disminuyera. Para no verse mal, mi abuela comenzó a curiosear entre las cosas que tenía aquel puesto.
Entre las cosas que le había llamado la atención, había una veladora con una oración a San Judas Tadeo, que nunca había visto ni escuchado. Suponiendo que el precio por ella habría de estar fuera de sus posibilidades, ella solo preguntó el costo para satisfacer su curiosidad y quizá la próxima vez que pasara por aquel lugar la compraría. Se dirigió a quien atendía el puesto, un joven de tez blanca, de lentes y con un abrigo antiguo, y le dijo: Disculpe, ¿cuánto cuesta? Es preciosa. Le dijo mi abuela señalando la veladora. No tiene precio. Le replicó el joven. Es una veladora que traigo como amuleto todos los días para que en la venta me vaya bien. Entiendo, pero nunca había escuchado la oración que tiene, dijo mi abuela sintiendo. Ante la lluvia que no se calmaba, el joven y mi abuela habrían de entablar una plática en la que ella se entendería que dicha oración había sido creación del mismo joven. Fue tal la confianza que le inspiró el joven que mi abuela, con la tristeza en el corazón, le confesó que la veladora le había interesado para el altar que mantenía para la buena suerte de mi padre, y que estaba muy preocupada, pues no había sabido nada de él en mucho tiempo. Ella recuerda que el joven le habría de dar esperanzas al mencionarle. Sé que de pronto los jóvenes queremos buscar nuestros propios caminos. Sin embargo, por increíble que parezca, siempre hay un ángel detrás de cada uno de nosotros, y su Hijo no ha de ser la excepción. Dios es muy grande, y mientras uno confíe en Él y su voluntad, no habrá nada por lo que uno pueda sentir miedo. Con la mejor intención de animar a aquella desconocida, el joven le obsequió la veladora. Mi abuela al principio dudó en recibirla, sin embargo, ella lo aceptó al final y prometió que como agradecimiento, las nuevas veladoras, santos o imágenes que llegase a necesitar, habría de comprarlas con él. Ella recuerda que el joven solo respondió que no sabía si los siguientes días habría de seguir en el mismo lugar, pues su jefe quería que fueran a otro lugar de Veracruz a vender. Sin embargo, también él le prometió que si no había cambios en los planes, mi abuela podría encontrarlo en el mismo sitio. La lluvia paró y mi abuela aprovechó para reanudar el regreso a casa. Las últimas palabras que el joven pronunció al despedirla, mi abuela pensó que eran en broma. Usted no se preocupe, señora. Yo sé que su hijo está y estará bien, aun si se fuera a la ciudad. Verá que al rato le dará la sorpresa de que se casará pronto, y si Dios quiere, hasta gemelos va a tener. Mi abuela al llegar a su casa puso la veladora en el altar, mas jamás la prendió, pues no quería olvidar a aquel gentil joven y su obsequio. Al paso de los días memorizaba la nueva oración y trató de buscar a aquel joven, pero nunca lo volvió a ver. Ella pensó que en algunos meses más habría de volver, que quizá había ido a otro lugar de Veracruz, como su jefe quería. Después de un mes, los viajes de mi abuela se habrían de reanudar y aquella intranquilidad que sentía desapareció. Por supuesto que mi abuela contaría su vivencia a mi padre. Al conocer lo sucedido, mi padre le contestó lo que pensaba. Mire, madre, quizá sí me vaya a la ciudad a vivir, pero le avisaría antes de irme. Y no creo casarme al menos en 10 años más.
ni pienso tener hijos. La higuera que usted tiene en la casa dará higos antes de que yo decida casarme. La higuera llevaba mucho tiempo plantada fuera de la casa. Sin embargo, nunca había dado frutos porque estaba seca o no crecía. El tiempo pasó, mi padre se graduó como arquitecto y por coincidencia del destino, su primer trabajo lo llevó a la Ciudad de México. Solo pasaría un año para que mi padre conociera a mi madre y 6 meses más para que decidieran casarse. Un día, después de pedir la mano de mi madre, mi padre se encontró con una carta de mi abuela. Antes de abrirla, decidió telefonearle para decirle la gran noticia. Había decidido casarse. Cuando terminaron de hablar, mi padre abrió la carta que había llegado. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que una frase de la carta decía: por fin la higuera está comenzando a dar frutos. Creo que las intensas lluvias que han caído traen buenas noticias. Todavía más impresionante sería que mis padres, al poco tiempo, habrían de encargar familia y tendría gemelas, Jenny y yo, Jessie. Fuimos las 2 primeras hijas productos de su amor. Años más tarde, mi otra hermana, Stephanie, habría de nacer. Mi abuela jamás volvió a ver a aquel joven. Hoy, ella nos dice: ¿cómo es posible que nunca me diera cuenta de que era un ángel? Llegaste hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Te damos 1000 gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la Oscuridad.